Hola, muy buenos días, buen sábado. Se nos va terminando de a poco el año, pero nosotros seguimos reencontrándonos para charlar sobre sindicalismo, para contarte las noticias, las novedades y todo lo que le interesa al trabajador y a la trabajadora del Estado. Como siempre, una alegría poder compartir este espacio y vamos a empezar, como lo hacemos cada sábado, haciendo un breve repaso de las principales novedades que tenemos esta semana, de la actividad de las secretarías y de los distintos grupos organizados al interior de nuestro sindicato. Así que te dejamos con eso. Recategorizaciones. A partir de lo resuelto en el ámbito de la paritaria, se realizaron reuniones entre el sindicato y el gobierno para trabajar sobre el instructivo de recategorizaciones. En este marco, UPCN entregó un borrador que contiene criterios similares al del 2018 con algunas modificaciones. Mientras tanto, continúan las reuniones para definir el procedimiento. Recorridas. Dirigentes se hicieron presentes en distintas instituciones de los sectores salud, educación y comedores escolares, entre otras reparticiones, con el objetivo de informar a las y los trabajadores sobre los incrementos salariales y otros puntos del acuerdo paritario. En las recorridas, además, se atendieron las distintas demandas de las compañeras y compañeros. CIMAT. En la sede gremial tuvo lugar una capacitación en conceptos básicos de condiciones y medio ambiente de trabajo. La jornada se desarrolló de manera virtual y presencial simultáneamente. Bueno, estamos de vuelta. Este es un brevísimo resumen de algunas de las noticias. Ya te vamos a contar más en lo que queda de este programa. Aprovechamos la oportunidad para recordarte que podés seguirnos a través de las redes y enterarte de más cosas a través de estos medios. Podés seguirnos en Facebook, en Instagram, también en YouTube. Recordar que podés encontrar los programas anteriores y los programas de radio con muchísima más información. Así que bueno, te invitamos también a que podamos conectar desde esos medios. Recordarte, por otro lado, que ya están disponibles las solicitudes de bolsones escolares para las afiliadas y los afiliados de nuestro sindicato, es decir, para sus hijos, ¿no? E hijas en edad escolar, primaria y secundaria. Podés acercarte al sindicato o preguntarle a tu delegada o delegado en tu lugar de trabajo para poder completar la solicitud. Se reciben hasta fines de diciembre, pero te recomendamos que ya lo vayas haciendo porque los tiempos van corriendo. El año, como decíamos hoy al principio, está finalizando y no queremos que te quedes sin tu bolsón o bolsones escolares. Ahora nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y enseguida seguimos con más de nuestro programa. UPCN cuenta con una línea de WhatsApp para denunciar malas condiciones laborales dentro de la administración pública. Si existen problemas edilicios o que afecten tu salud en tu lugar de trabajo, envía fotos o videos al teléfono 0343 155 162 655. CIMAT, Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Los grandes temas que aborda el sindicalismo desde hace mucho tiempo siempre permanecen ahí, cambian los actores, desarrollamos nuevas herramientas, pero bueno, el público sindical de alguna manera se renueva. Así que vamos a abordar ahora un tema siempre vigente que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo,
con la importancia de cada uno de nosotros y cada una de nosotros como actores y participantes de la promoción de las buenas condiciones, tanto físicas como de alguna manera psíquicas y ambientales dentro de nuestros espacios de trabajo. Para eso vamos a revivir una entrevista que le realizamos a nuestro compañero, que es el secretario de CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que se desarrolla dentro de nuestra Secretaría y que donde él aborda de alguna manera estos temas para los trabajadores y las trabajadoras, siempre, como decíamos, siempre vigentes. Así que bueno, vamos con eso, te dejamos con esa entrevista. Bueno, estamos de vuelta y hoy vamos a hablar sobre un tema que nunca pierde vigencia dentro de lo que tiene que ver con las luchas sindicales y es lo que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo, con el ambiente laboral, con la salud del trabajador y de la trabajadora. Y nos encontramos con un compañero que es Paulo Chervi, que es referente del sector y miembro electo en la comisión directiva de nuestro sindicato. Y vamos a conversar con él justamente sobre las implicancias de hablar de buenas condiciones laborales. Vamos a hablar de las consultas frecuentes con respecto a este ambiente y muchas otras cosas más, pero primero lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido. Hola, gracias. Todo bien, aquí contento de estar, contento de poder participar. Bueno, es una alegría y te vamos a aprovechar porque sabemos que sabes un montón en la materia y que es un tema que realmente es interesante para los trabajadores y para las trabajadoras. Esto de, bueno, primero vamos a ir poniéndonos en contexto, saber de qué hablamos cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo y qué sería esto, un buen ambiente laboral o unas correctas condiciones de trabajo. Bien, cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, que por ahí lo vamos a escuchar mucho como CIMAT, ¿sí? Nos hacemos referencia al ambiente donde el trabajador va a hacer sus tareas. Esto es, uno piensa de que uno va y hace la tarea por la cual se le paga para realizar, independientemente de dónde esté, pero no es así. Porque si bien es cierto uno tiene que realizar su trabajo, lo tiene que hacer de una forma en la cual no se lastime y no se enferme. Entonces, cuando nosotros hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, nos referimos al entorno laboral, incluido el puesto de trabajo, por supuesto, donde el trabajador hace sus tareas y apuntamos que ese entorno sea lo más sano posible. Nosotros no queremos enfermar a nadie y nosotros, por supuesto, no queremos enfermarnos. Entonces, es una responsabilidad compartida entre el trabajador y el empleador. Desde el sindicato se trabaja muy fuerte porque es un tema que, por supuesto, requiere financiamiento. ¿Sí? Entonces, adecuar las condiciones de trabajo por ahí necesita un poco de la ayuda de los sindicatos en exigir o hacer notar mínimamente cuáles son las no conformidades que tenemos que ir solucionando para trabajar más seguros. En ese sentido nos referimos a eliminar los factores de riesgo que hay en cada uno de los ambientes laborales. Cuando hablamos de administración pública, ¿qué cuestiones están relacionadas a una buena salud laboral, digamos, de este grupo de trabajadores? Porque me imagino, no es lo mismo en una fábrica que en una oficina del registro civil, para poner un ejemplo. Es que decir administración pública es muy grande. Vos tenés dentro de la administración pública, básicamente somos todos, tenés gente que realiza instalaciones eléctricas, gente que maneja papeles, gente que trabaja con medicación. Entonces, cada trabajador, cada puesto, cada tarea que realiza tiene un riesgo específico. No sé si vamos a poder decir eliminarlo, pero en principio queremos reducirlo lo máximo posible para que no sea una cuestión de peligro. ¿Sí? Porque hay una diferencia fundamental entre que nosotros tenemos un riesgo y tenemos un peligro. Pero bueno, en principio tratar de eliminarlo para que no nos afecte. ¿Y cuáles son los más frecuentes en la administración pública o por lo menos con los compañeros y las compañeras que se puede tomar contacto desde el sindicato? Y mira, yo particularmente trabajo en un hospital, y yo soy ingeniero, trabajo en un hospital y trabajo reparando equipo. ¿Cuáles son los riesgos en los que yo me encuentro cotidianamente? Riesgo biológico, los equipos médicos tienen contaminantes, riesgo eléctrico, por ahí algo puede agarrarte la corriente, hablando mal y pronto, riesgo mecánico, se te puede caer algo en los pies.
Dentro de lo que es una oficina, pasa por ahí desapercibido porque en el montón de gente uno se sienta en cualquier silla, pero tenemos algo que es el riesgo ergonómico. Una persona que pasa 6 horas sentada en la misma silla, con una postura incómoda, con un monitor que parpadea porque es viejo, porque ha fallado, lo que sea, obviamente va a sentir al mediano o largo plazo las consecuencias de ello. No sería un ambiente saludable. Entonces, por decirte, reclamos en lo que respecta a seguridad y higiene de mi puesto laboral es muy distinto de la persona que está frente a una computadora. Claro. Si bien es cierto, todo está entrelazado y todo se puede llegar a... O sea, el riesgo eléctrico está en todos lados. ¿Sí? Hay como puestos específicos que tienen que prestarse atención específica a esos riesgos. ¿Quiénes detectan esos riesgos? La normativa exige un servicio de seguridad e higiene que tengan lo que se llaman las inspecciones para detectar los riesgos. ¿Qué se apunta del sindicato? Que cada uno de nosotros, trabajadores, en nuestros puestos de trabajo y en los puestos de los compañeros, podamos por lo menos reconocer los más notables, los más comunes, por alguna forma de decirlo, porque agiliza los trámites, ¿sí? Claro. No es viable por ahí poner un inspector que ande recorriendo todos los puestos de trabajo, más que nada por una cuestión económica. Entonces, ¿qué se apunta al sindicato? Que nos cuidemos nosotros mismos. Claro. En principio, ¿sí? Siendo nosotros como actores, tener una participación activa en lo que es detección de riesgo e información de riesgo. No estamos diciendo de que un trabajador, un administrativo, vea un enchufe roto y vaya y lo arregle. Pero sí que sepa reconocer que ese enchufe roto, que puede ser invisible en la mayoría de los casos, no lo sea. Mira, hay un enchufe roto, tengo que avisar para que lo solucionen porque eso es un riesgo de electrocución, o sea. Entonces, ¿a qué apuntamos? Que cada uno de nosotros tengamos una participación activa en lo que se respecta a la detección de riesgo y notificación a quien corresponda. Por supuesto, hay que hacer un trabajo muy grande a ver cómo serían los mecanismos de notificación, pero es lo que apuntamos. Bien. En cuanto a la presencia de la pandemia, por ejemplo, dentro acá de nuestra historia reciente, ¿esto introdujo algún tipo de modificación en las exigencias con respecto a las condiciones o medio ambiente de trabajo o a las consideraciones? ¿O siguen siendo las mismas luchas? ¿Ha cambiado la demanda con respecto a esto, a observar la salud laboral? Me parece, a priori, que hubo un cambio más que nada de lo que es el foco de atención. Se cambió el foco de atención de los riesgos generales, incendio, los que mencioné, eléctrico, etcétera, por lo que es el riesgo biológico. En medio de una paranoia, perdón la expresión al respecto de ello, se formaron, se capacitó y se habló y se preparó mucho todo lo que son las barreras para prevenir los riesgos biológicos debido al COVID. Claro. Muy fuerte eso. En mi opinión particular, creo que se dejó un poco de lado el riesgo psicosocial, ¿sí? Del trabajador que está en una situación en que está todo ese riesgo biológico alrededor, tener que desarrollar las tareas en forma normal, independientemente de que te brinda el Estado, los distintos empleadores, los elementos de protección personal, o sea, los guantes, la cofia, todo lo que haga falta al respecto, la carga psicosocial de estar en un ambiente con COVID tratando de realizar su trabajo día a día normal es muy difícil. Seguro el personal de enfermería lo va a poder contar mejor que nadie, que fueron los que más la sufrieron al tema. Pero creo que sí, que hubo un enfoque distinto, pero porque la situación lo ameritó. No es que lo otro dejó de ser importante, sino que esto llamó un poco más la atención y bueno, hubo que responder a ello porque realmente era un riesgo que en un momento dado no podía dejar sin trabajadores de salud o de las distintas áreas. Sí, vos sabés que de hecho muchas de nuestras compañeras de salud nos han comentado esta situación de la incertidumbre y todo lo que les generaba ahí en el momento, fundamentalmente eso, tener los elementos de trabajo y sentirse muy asustadas por la incertidumbre. Que se condice bastante con lo que el personal de salud cuenta. Y permite que te agote, no solamente por el desarrollo de su trabajo mismo, sino el llegar a casa. Claro. ¿Sí? El llegar a casa, porque todo lo que se preparó en los protocolos y todo lo que se habló es, bueno, vos, empleado, digo enfermero, entrás a trabajar, vas a tu servicio, vas a hacer tu parte en el servicio y de repente cuando me voy a mi casa, ¿qué hago? Claro. Y voy a mi casa. Estuve trabajando, está bien, me cambié, seguí todos los protocolos, pero ¿qué hago cuando llego a mi casa? Sobre todo por una cuestión de desconocimiento, pero bueno, o sea, está ahí, el miedo está ahí y mucha gente seguramente ha sufrido decir, llego a mi casa y ¿qué hago con la ropa que estuve trabajando? ¿Tendrá COVID? ¿No tendrá COVID? Entonces, el tema del COVID fue un tema bastante cargado de, valga la redundancia, carga emocional porque es nuevo.
Y con respecto a eso que vos decís, lo emocional, lo psicológico, en el resto de, por ahí en los problemas tradicionales de las condiciones de medio ambiente de trabajo, y cuando te digo esto me imagino en, bueno, un techo en malas condiciones, una instalación eléctrica que representa un peligro. Hace no tanto tiempo atrás estuvimos en el registro de la propiedad y había, por ejemplo, un día de lluvia, caía el agua sobre las conexiones eléctricas. También, ¿eso afecta lo que tiene que ver con esto, lo psicológico o el ambiente laboral? Por supuesto, porque no es lo mismo trabajar en un ambiente sano, limpio, lindo, a un ambiente que visualmente te cae mal, visualmente te deprime. O sea, ponerle que no tenga un impacto inmediato, que no sea así que realmente necesito un psicólogo. Pero realmente salgo de mi casa, voy a trabajar en el lugar donde voy a pasar 6, 8, 4 horas, depende de tu función. Es feo, o sea, es feo, es insalubre. La humedad que me estás mencionando se respira. Y bueno, obviamente eso te afecta directamente, porque bueno, la presencia de hongos, ponerle en un ambiente húmedo, pueden afectarte las vías respiratorias, y directamente por el tema emocional. O sea, es un lugar feo para trabajar, genera malas emociones, y eso por supuesto condiciona tu trabajo, tu ganas de estar. ¿Sí? Que por ahí no se tiene en cuenta. El tema del riesgo psicosocial es bastante importante. Yo siempre lo menciono entre mi grupo de compañeros, el tema, por ejemplo, de los mucamos en las terapias intensivas o los mucamos en los cuidados paliativos. Es gente como uno, gente que viene de la casa, gente que hace su trabajo día a día, que le pondrá mayor o menor, dependiendo de cada persona, por supuesto, empeño. ¿Y cómo salís de ahí? ¿Qué contención tiene ese trabajador después de estar sometido? Por supuesto, médicos y enfermeros también, no quiero decir que no sea para ellos, pero medianamente uno espera que un médico y un enfermero está más formado, está más preparado, ¿sí? Y un mucamo de repente se encuentra con esa realidad que muchas veces es dolorosa. Eso se lleva a su casa, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, el tema del riesgo psicosocial es bastante interesante para ver y tiene bastantes efectos que por ahí pasan desapercibidos, son medio invisibles. Sí, vos sabés que la semana pasada hablábamos con una compañera que es promotora de derechos en COPNAF y pienso exactamente lo mismo que decías ahí, como el tema del ejemplo, por ahí la necesidad de el acompañamiento, la contención, algunas herramientas para poder abordar realidades que son realmente difíciles de la población a la que se atiende. Y es cierto que es muchas veces, y lo digo como en primera persona, no es lo primero que pensamos cuando hablamos en condiciones de medio ambiente de trabajo. Lo que pensamos es, bueno, se nos viene el techo encima, que nos pasa en algunos ámbitos de la administración pública un montón. Entonces, como es muy interesante poder introducir como este elemento. Pablo, te pregunto, ¿tenemos algún marco normativo general o particular, yo trabajador, como para poder de alguna manera decir, bueno, esto es lo que corresponde, cómo debe funcionar mi lugar de trabajo y poder reclamar de alguna manera en virtud que eso se cumpla? Sí, la República Argentina tiene bastante normativa, ¿sí? Digamos que si el trabajador común quiere empezar a investigar, yo le diría que directamente googlee Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y va a encontrar un montón. En la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo también hay bastante actividad, incluso la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene actividades para escuelas, para el primario, para la secundaria, para introducir lo que es seguridad e higiene desde la infancia. Es muy bueno. ¿Qué te digo? Si te voy a decir que el trabajador se ponga con todas las leyes a leer, y es medio tedioso. Hay bastante video, hay bastante gráficos como para poder hacer introducción. Pero bueno, la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es bastante linda para empezar a curiosear y ver y ahí despertar las inquietudes. Por supuesto, cualquier trabajador puede llegar a su delegado y consultarle, ¿sí? Y si el delegado en su momento no lo sabe porque no es su formación, seguro va a recurrir a nosotros a que le respondamos la pregunta y le va a terminar transmitiendo. Pero despertar la inquietud sería buenísimo porque, insisto con esto, si cada uno de nosotros sabe detectar el riesgo, se cuida a sí mismo y se puede cuidar al compañero, porque capaz que el compañero está en otra y no se dio cuenta. Claro. Bueno, ahí me parece que viene el caso, lo que decías, bueno, esto de transmitirlo desde la escuela primaria, que es muy interesante, esto de generar una conciencia desde muy temprana edad de cuidarnos a nuestro ambiente laboral, y después también de más grandecitos, cuando ya estamos trabajando, esto de la formación y de la capacitación. ¿Cómo se proyecta un poco en el sindicato esto? ¿Cuál es la importancia de la formación y la capacitación en este aspecto?
Y mira, desde el sindicato se plantea formar a los distintos delegados con conocimientos generales de lo que es seguridad e higiene para que hagan como primer inspector, si te gusta la palabra. ¿Sí? En los recorridos habituales, tomando reclamos de los compañeros o viendo las situaciones, poder detectar eso. Desde el sindicato se apunta justamente a la formación de los distintos delegados en ese tema para poder ser más eficiente quizás. No quedar tanto librado a los conocimientos previos o la buena voluntad de cada uno, sino una cosa más formal. Mira, bueno, en nuestros recorridos prestamos atención a los extintores, en nuestros recorridos prestamos atención a las instalaciones eléctricas y bueno, las distintas temáticas que tratan el tema. Y bueno, siempre va a faltar por una cuestión que es muy común, que se dice, las demandas son infinitas. Uno termina de arreglar acá y se rompe allá porque se usa mucho. Claro. Uno dice, sí, está abandonado. Bueno, puede que algunas cosas sí estén abandonadas, ¿sí? Pero realmente uno en el uso común de las cosas se van rompiendo. O sea, yo enchufo 4000 veces algo en un enchufe, tarde o temprano se va a romper. Claro. Y entre que se rompe y se detecta, puede pasar un tiempo que lo ideal es reducirlo al máximo posible. Y ahí es donde entra en juego el trabajador y el delegado en segunda instancia, porque el trabajador es el que está primero. Es él el que va a saber. O sea, por ahí el trabajador no cuenta con las herramientas, porque, digamos, le dice al supervisor, le dice al jefe del turno, el supervisor y el jefe del turno están en otro tema, tienen otra prioridad y se les pasa. Pero bueno, ahí entra el delegado, che, mira, tengo esta situación, ¿qué hacemos? Claro. El delegado transmitirá y se seguirán los mecanismos que son necesarios para poder llevar a curso la solución de ese problema. Claro, pero todo inicia con el poder observar que esta situación está fuera de lugar y que cuidarnos también es responsabilidad de nosotros, esto de poder transmitir que la problemática está ahí. Exactamente. Como primer y hacerlo paso. saber. Claro. Y hacerlo saber, porque por ahí uno cae, porque uno cae en el, total no va a pasar nada. Claro. ¿Sí? Hace años que está roto, no va a pasar nada. Hace años que el extintor está vencido, no va a pasar nada. ¿Extintores? ¿Qué es eso? No sé si hay uno. Claro. Es el común. Bueno, uno tiene que saber que están, uno tiene que saber que si uno reclama y hay un mecanismo de reclamo que funcione, eso se soluciona. Porque también cae uno en el yo ya avisé y no pasó nada, yo ya avisé y no pasó nada, y ahí es donde entra el poder del sindicato, ¿sí? Con la estructura para decir, bueno, una ayuda, una mano, decir, señores, acá hay un problema que tenemos que solucionar porque estamos poniendo en riesgo a un trabajador y a un compatriota, porque trabajador o no, es otro argentino que está ahí trabajando a la par. Y Totalmente. que es necesario, si ese puesto queda libre, esa parte del mecanismo se viene a entorpecer un poco. Sin contar las cuestiones de la familia. Y además creo que también se cumple mucho mejor con el servicio que tiene que brindar el Estado a toda la ciudadanía cuando vos tenés un trabajador en las condiciones adecuadas, ¿no? Esto lo decimos, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y por ahí lo mencionamos como hacía con frecuencia. Paulo, creo que este tema es increíble, tenemos un montón para abordar. De hecho, me acuerdo que me contaste lo de los distintos tipos de extintores para los distintos tipos de materiales y dije, ¡ay, qué flash! No eran todos, yo los vi todos rojos, para mí eran todos iguales. Quiero aprovechar el momento para recomendarles a los televidentes que en su ámbito de trabajo donde estén, que presten atención a dónde está su extintor más cercano. Es una tontera, pero no lo va a hacer. ¿Sí? Presten atención. Bueno, yo estoy trabajando acá siempre, yo nunca necesité un extintor y no lo voy a necesitar nunca. Dios quiera, así sea. Pero presten atención a dónde está su extintor más cercano, presten atención a dónde está su salida más cercana. Traten siempre de dejar las salidas libres de circulación. Claro. ¿Sí? Porque dice, bueno, esta mesa o esta silla no molesta y la pongo en este lugar que es un costado y que me bloquea una puerta. Claro. Que eso no pase. ¿Sí? Porque son por ahí tonteras que van a hacer que en caso de requerir nosotros ganemos tiempo. Claro. ¿Sí? Y el tiempo es fundamental cuando tenemos aquel tipo de problema, sobre todo con el incendio, que nos avisa y cuando uno se descuida se propaga muchísimo y los daños pueden ser muy graves. Claro, es como no pasa nada hasta que pasa, o sea, prestemos atención. Sí, y el día que pase mejor que estemos todos preparados, que todos sepamos algo, y bueno, y los que no sepamos que por lo menos nos corramos. Claro. Dejemos a los otros que trabajen. Es importantísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que vamos a seguir charlando del tema porque tenemos tela para cortar un montón. Gracias. Y bueno, quedamos ahí en contacto y le reiteramos a nuestra audiencia que preste atención a su salud laboral en la cotidiana y que ante cualquier duda hable con su sindicato. Por favor, gracias. Bueno, estamos de vuelta, como decíamos, conceptos siempre vigentes y importantes para rememorar
en lo que es nuestra actividad laboral cotidiana. Vamos ahora a ir a un pequeño corte y enseguida seguimos con más de nuestro programa. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato. El que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral. Inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Bueno, como te comentábamos al principio, todavía quedan más noticias, más novedades para compartir de lo que ha sucedido en el mundo sindical esta semana, porque la actividad gremial no se detiene. Te vamos a dejar ahora con algunas noticias más y nos vamos a despedir hasta la semana próxima. Esperamos que estés muy bien y que continúes participando de alguna manera en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras desde el lugar que te toque. Te mandamos un abrazo enorme. Salud. Se llevó a cabo una nueva reunión de la paritaria sectorial de salud entre los gremios y el gobierno. En ese ámbito, UPCN firmó el acuerdo que mejora la situación de unos 500 suplentes de salud. Con este procedimiento, los trabajadores que cumplan con los requisitos de la normativa y hacen suplencias a término tendrán la posibilidad de la continuidad laboral mediante una suplencia extraordinaria. Enfermería. UPCN cuestionó el proyecto de creación del Colegio de Enfermería que ingresó a la Cámara de Senadores. La secretaria adjunta, Karina Domínguez, aclaró que el gremio no fue consultado y no tiene ninguna participación en ese proyecto. Juventud. En la ciudad de Paraná se realizó el encuentro provincial de la juventud de UPCN. Los integrantes de la Secretaría proyectaron el trabajo que llevarán a cabo en 2023. Además, los compañeros y compañeras socializaron las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Juventud. Capacitación. En el marco del programa de capacitación y desarrollo de la enfermería, se llevó a cabo en la sede gremial una jornada de formación en metodología de concursos. Asistieron gestores de enfermería de los hospitales San Roque y San Martín de Paraná.